Vamos a comenzar. Bueno, entonces, este trabajo es el trabajo del compañero Luis Alejandro Sierra y este trabajo es la modulación de la coherencia cuántica inducida por estados de spin por fuera del equilibrio, ¿cierto? Entonces, básicamente, en este trabajo lo que nosotros hemos considerado es que hemos considerado una unión metálica, como ustedes la pueden ver acá, en primera instancia, y una arquitectura para la unión metálica donde se puede exhibir interferencia cuántica. Esta arquitectura para la unión metálica tiene una variante especial y es que tiene un momento magnético localizado, acoplado con cada uno de los niveles de energía de la molécula, ¿cierto? A través de la aplicación del voltaje de la unión, básicamente que es un voltaje que se puede aplicar entre este electrodo de acá y este electrodo de acá, entonces el tipo de interacción entre los espines se puede modular, refiriéndose a que la interacción entre los espines puede ser de alineamiento ferromagnético o de alineamiento antiferromagnético, ¿cierto? Entonces acá en esta imagen podemos ver los resultados de uno de los coautores, en donde a través de este voltaje de la unión metálica que tenemos acá, ¿cierto? Y a través de este voltaje que básicamente desintoniza el potencial químico con respecto a la resonancia, entonces podemos ver cómo las interacciones de intercambio inducidas JAC, JBC y JAB entre los espines cambian de signo. Entonces lo importante acá, lo que nosotros nos debemos de concentrar es en el cambio de signo de estas gráficas, ¿cierto? Y tenemos estas gráficas para diferentes parámetros de acoplamiento entre los niveles A y B, este nivel de acá, este nivel de acá, que en últimas controlar la interferencia cuántica. Muy bien. Entonces, la pregunta fundamental que se quieren hacer estos chicos en este trabajo es ¿qué tipo de ordenamiento en ese trímero de espines favorece o es detrimental a la observación de la interferencia cuántica en la unión? ¿Cierto? Comenzamos entonces, obviamente, por discutir el modelo con el que caracterizamos la unión. Es un modelo hamiltoniano, donde tenemos lo siguiente. Tenemos el modelo general para la unión, tenemos el hamiltoniano para el metal, tenemos el hamiltoniano para la molécula, que simplemente son niveles de energía, y tenemos el hamiltoniano del acoplamiento entre el metal y la molécula. Como ustedes pueden ver, la molécula no está aislada, esta molécula está acoplada con dos metales, y la energía que caracteriza ese acoplamiento viene dada por este hamiltoniano, donde el parámetro clave es este de acá. Alfa acá quiere decir que puede ser de izquierda o de derecha, el electrodo izquierdo o derecho. Y este Hamiltoniano que nosotros tenemos acá, básicamente nos dice que el spin sigma de los electrones que se asientan sobre estos niveles está acoplado localmente con este spin, momento magnético correspondiente a un metal, ¿cierto? Entonces este es con el Hamiltoniano que nosotros vamos a hacer el cálculo. Muy bien. Para nosotros analizar el proceso de interferencia en una unión molecular, básicamente que contamos con las siguientes herramientas. Entonces contamos con la descripción de la corriente en el esquema de Landauer, ¿cierto? Es un esquema bastante sencillo y bastante trivial, pero es suficiente para obviamente obtener una respuesta a la pregunta con la que hemos iniciado. A partir de este esquema podemos obtener la transmisión, es una característica que solamente funciona cuando el transporte se está dando alrededor de esta energía, que es el potencial químico de toda la unión, ¿cierto? Si nosotros aplicamos un voltaje muy grande de forma tal que los electrones adquieran una energía mucho más grande que esta mío o mucho más pequeña, entonces esta transmisión realmente no proporciona información útil con respecto a los procesos. Esta transmisión está relacionada con la densidad de estados, que es básicamente aquí, dentro de la unión, cuáles son los diferentes tipos de configuraciones que podemos encontrar para los electrones en esa molécula, de cuántas formas se pueden configurar los electrones, ¿cierto? Clave es la transmisión.
Porque la transmisión nos va a dar información sobre la coherencia cuántica, que es básicamente la capacidad que tiene un sistema para exhibir interferencia, ya sea constructiva o destructiva, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Primero que todo, queremos definir un hamiltoniano efectivo, que significa que estos tres espines de estos momentos magnéticos de acá no interactúan directamente, no están acoplados directamente, más sin embargo quedan acoplados porque están interactuando con los electrones de cada nivel y como los electrones se están moviendo, entonces ese movimiento acopla indirectamente cada uno de esos espines de los metales. Ese acoplamiento indirecto genera este tipo de hamiltoniano, que es un hamiltoniano spin. Tiene tres partes, consta de tres partes, consta de la parte isotrópica y simétrica, anisotrópica y antisimétrica y anisotrópica y simétrica. Más sin embargo, como estos son metales normales y la unión es perfectamente simétrica, es decir, al lado izquierdo y al lado derecho, luce de la misma forma. No hay una antisimetría espacial inducida por los electrodos. Por lo tanto, en ese caso particular, el tensor antisimétrico es cero y el tensor anisotrópico, debido a la ausencia de magnetismo en los metales, porque no son metales ferromagnéticos, es cero. Por lo tanto, quedamos solo con este término. Y usando la función de Green para esta molécula, entonces nosotros podemos evaluar la constante de intercambio, que me mide la energía con la que se acoplan los espines en ausencia de magnetismo en la unión, ¿cierto? Una vez yo tengo esta constante de intercambio, entonces yo acá puedo hallar los autovalores dependientes de voltaje y de temperatura para este hamiltoniano efectivo, y con ese hamiltoniano efectivo puedo recalcular las funciones de Green y así la transmisión que nosotros tenemos acá evaluada en términos de funciones de Green tiene información sobre este alineamiento de los espines, donde la parte positiva indica alineamiento ferromagnético y la parte negativa indica alineamiento antiferromagnético. Entonces ustedes pueden ver las diferentes regiones en esta gráfica. Obviamente como función de un voltaje que genera un offset en este potencial químico y el voltaje de la unión, ¿cierto? Entonces, para diferentes valores de ese acoplamiento gamma AB. Ahora vamos a ver los resultados. Los resultados nos muestran en rojo, por ejemplo, esto es simplemente una noción de lo que la transmisión puede hacer por nosotros en este tipo de problemas. Tenemos este sistema físico con el que nosotros comenzamos esta molécula, pero en ausencia de spin, la tenemos configurada de tres formas acá. Tenemos esta molécula configurada de forma tal que los acoplamientos entre el nivel A y el nivel C eh, y entre el nivel B y el nivel C son cero. Eso significa que en esta primera configuración los electrones solamente pueden realizar este tipo de transporte secuencial. Pueden ir del electrodo a este nivel, de este nivel a este nivel y de este nivel a este nivel. Entonces acá no hay una posibilidad de que los electrones interfieran por diferentes caminos, ¿cierto? Por lo tanto, esta configuración de acá no debería dar señales de interferencia cuántica. De hecho, no lo da. Si nosotros seguimos el color, como ustedes pueden ver, esta gráfica acá en azul, que tiene esta forma, es una gráfica con tres resonancias a tres energías diferentes correspondientes a las energías de los niveles, ¿cierto? Más sin embargo, no presenta ninguna antirresonancia, ¿cierto? Que es una característica fundamental de la posibilidad que tienen los electrones en un sistema de estos para exhibir interferencia cuántica. Vamos con el segundo tipo de configuración. Tenemos esta configuración, donde el acoplamiento entre A y B es cero. Entonces, básicamente que en este tipo de configuración, el electrón, ¿qué haría? El electrón puede ir del metal, segundo, metal, nivel,
a nivel C, nivel B y metal, ¿cierto? Tampoco existe la posibilidad de que hayan caminos que interfieran. Por lo tanto, como vemos en esa gráfica, en rojo, sencillamente no hay antirresonancias. Más sin embargo, en la gráfica que les voy a mostrar en negro, en esta configuración, el electrón podría seguir este camino o podría seguir este otro. Así que tanto acá como acá hay una posibilidad de que interfieran los electrones. Y esa posibilidad nosotros la vemos manifiesta en esta antirresonancia que tenemos acá. Esto es una antirresonancia. Y esto es una huella de que dentro de la unión hay un proceso de interferencia destructiva. Las resonancias cuando tienen un ancho muy pequeño, como en este caso está negra, son una firma o una huella de interferencia constructiva. Las otras resonancias tienen un ancho muy grande para hacer firmas de interferencia constructiva. Entonces, es básicamente como nosotros podemos ambientar el problema. Y acá en este caso tenemos nuestros resultados, ¿cierto? En rojo tenemos la transmisión en ausencia de spin y en azul la transmisión en presencia de spin. Entonces nuestro análisis básicamente fue el siguiente: cuando gamma AB es igual a cero, entonces sabemos que no hay interferencia cuántica, ¿cierto? Porque hay un solo camino por el que los electrones pueden ir. En la medida que yo comienzo a aumentar gamma AB, comienza a haber una antirresonancia que ustedes pueden ver en rojo, ¿cierto? Y mientras más grande sea gamma AB, esa antirresonancia se va a acercar más a esta energía de 4 milielectronvoltios, que obviamente va a coincidir con el potencial químico que nosotros hemos establecido acá, utilizando el voltaje de puerta, que es el voltaje que hace un desfase en el potencial químico, ¿cierto? Entonces acá a mano derecha tenemos las gráficas del intercambio, ¿cierto? Entonces esto es como función del voltaje de la unión y esto acá es como función de gamma AB, ¿cierto? Muy bien, entonces para un voltaje de puerta de 4 milivoltios, ¿qué corresponde con este potencial químico de acá? A partir de que yo, obviamente, comienzo a cambiar el acoplamiento entre el nivel A y el nivel B y lo aumento, entonces ustedes pueden ver que surge la antirresonancia, por lo tanto surge la interferencia destructiva en la unión. Más sin embargo, cuando activo el spin, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que hace el spin acá? El spin hace que esa antirresonancia, la gráfica en azul, sea mucho menos pronunciada, ¿cierto? Y esté más cerca del nivel de resonancia, o sea, ocurra más cerca del potencial químico. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en equilibrio alrededor de resonancia, cuando hay spin, entonces se puede observar una interferencia destructiva, ¿cierto? Entonces el spin no solamente ubica la antirresonancia más cerca del potencial químico, sino que también eso hace que la antirresonancia sea más fácilmente observable en experimentos. Entre más lejos esté la antirresonancia del potencial químico, más difícil es observarse. A y B, obviamente, las diferentes configuraciones de spin, entonces hacen que la antirresonancia sea menos profunda. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a la conclusión que para una determinada configuración de spin, entonces lo que nosotros vamos a tener es una, un levantamiento de la interferencia cuántica. Entonces, como algo por el estilo, que ya no haya una antirresonancia de este tipo así, sino que sea como así, ¿cierto? Y acá habría un levantamiento de la coherencia cuántica mediado por estados de spin, ¿cierto? Por último, algo muy interesante que nosotros podemos visualizar acá es esencialmente que, por ejemplo, acá hay una región donde todas, todas estas constantes de intercambio, que serían JAB, JAC y JBC, tienen el mismo signo.
Por ejemplo, en esta región de acá, o sea, para este nivel de gamma del acoplamiento entre los niveles A y B, como todas tienen el mismo signo y son negativas, entonces nosotros decimos que esto es un estado completamente antiferromagnético, ¿cierto? Y por acá todas son positivas. Entonces podemos decir que para este valor de acoplamiento tenemos un estado completamente ferromagnético, ¿cierto? Entonces debemos de mirar estos valores de acá corresponden a qué tipo de ordenamiento, ¿cierto? Y así podemos determinar cuál de los dos ordenamientos favorece o es detrimental al proceso de interferencia cuántica. Las conclusiones son que los espines pueden ser ordenados por un voltaje en la unión o por un gradiente de temperatura. Diferentes ordenamientos de spin afectan la coherencia cuántica de manera diferente. Y una pregunta importante que permanece por resolver es qué tipo de comportamiento coherente se puede ser observado bajo condiciones por fuera del equilibrio. Es decir, cuando permitimos que el voltaje en la unión sea muy grande y que la diferencia de temperatura también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Gracias, Wanda. Bueno, esto es más o menos el tiempo que uno se debería demorar presentando un póster. No se debería demorar más, ¿sí o no? Entonces, y obviamente teniendo en cuenta que la persona que lo va a exponer es todavía un estudiante, porque si no, entonces yo hubiera... eh, Entonces, el diseño del póster es para un diseño en estudiante, ¿cierto? Entonces, y también algunos detalles son algunos detalles que uno como estudiante le gusta dar, ¿cierto? Entonces, si no, obviamente uno podría ser mucho menos detallista y mucho menos explicativo en un póster. Pero el tiempo para un estudiante, más o menos el que me demoré, está bien, ¿cierto? Entonces, sin contexto, sin nada, al grano, siguiendo el póster, señalando en el póster, al grano, listo. No cuenten una historia que la audiencia no la quiere oír. Eso va a hacer que se pierda interés en escuchar el póster, ¿cierto? Bueno, profesor Oscar, ¿tiene algún comentario? No, Juan David, me parece que el póster está bien diseñado, o sea, está bien la proporción entre gráficas y ecuaciones, ¿cierto? Digamos, lo recomendable en un póster es que no tenga muchas ecuaciones y pues en efecto aquí no hay tantas, ¿cierto? Y entre más gráficas, pues más bonito. Entonces me parece que el diseño está bien. Ok, vamos, los estudiantes presentes, sobre todo Camilo y Jalil, que van a presentar póster, ¿tienen alguna pregunta? De pronto ahí, digamos, usa usted la densidad de estados en equilibrio. ¿Por qué no? Eh, pero en principio el sistema pues tiene una diferencia de potencial entre los dos leads. Entonces, ¿por qué no usar el formalismo completo? Ok, la respuesta a eso, aunque yo estoy esperando preguntas como de otro tipo, pero pues también es válida la pregunta, más como de la presentación, pero bueno. Esto es resonancia, ¿sí o no? Básicamente, el protocolo que nosotros utilizamos, Jalil, es este. Entonces, tenemos que el potencial químico del electrodo izquierdo es igual al potencial químico de toda la unión más la carga del electrón por el voltaje sobre 2. Y el potencial químico del electrodo derecho es el potencial químico de la unión menos la carga del electrón por el voltaje sobre 2. Esto es un protocolo simétrico, Jalil. Listo. Ok. En este tipo de uniones, ¿sí o no? Para poder utilizar este tipo de expresiones que yo tengo acá, la transmisión, como les expliqué, es una cantidad que solo da información relevante cuando usted aplica un voltaje lo suficientemente pequeño para que el transporte suceda en una ventana que esté muy centrada alrededor de la resonancia, ¿cierto? Y que sea una ventana pequeña.
En esta ventana que nosotros tenemos acá, que es una ventana, se llama Around Zero Bias, porque esto sería como Zero Bias. Cuando obviamente ambos potenciales químicos se pueden decir que son aproximadamente igual al potencial químico de la unión, debido obviamente a que el voltaje es relativamente pequeño. Puede haber voltaje, pero debe ser un voltaje pequeño, de forma tal que los parámetros de transporte, el transporte acá es proporcional a la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía. Por lo tanto, si usted grafica esa derivada es como un pulso de esta forma que está centrado alrededor del potencial químico. Y el transporte solo ocurre en esta ventana, porque obviamente por fuera de esa ventana, si esto premultiplica el transporte, entonces el transporte se hace cero, ¿cierto? En la medida que usted aumenta la temperatura, Jalil, esa ventana se hace mayor. Más sin Sí, embargo, así se haga mayor, se hace de menor amplitud y en general eso es detrimental para el transporte porque tiene menor amplitud el transporte, ¿cierto? Entonces, ahora, debido a esa condición a que estamos alrededor de cero voltaje de la unión, entonces es conveniente utilizar la transmisión sin ningún problema y utilizar la densidad de estados en equilibrio, ¿cierto? Porque estamos alrededor del equilibrio. Si usted ve en las perspectivas y las conclusiones, entonces dice que hay una pregunta importante que emerge, ¿cierto? Entonces, si es qué pasa, cómo es cómo es la coherencia, cómo se observa la coherencia, o cuál es el comportamiento de la coherencia cuando tenemos condiciones de fuertes de no equilibrio. En ese caso, Jalil, no se puede utilizar la transmisión, sino que hay que utilizar la conductancia diferencial. Y acá, entonces, obviamente, ya no vamos a graficar la conductancia diferencial con respecto a la energía de los electrones como la tengo acá, sino que sería con respecto al voltaje. Y como ustedes pueden ver, acá esto está siendo analizado con respecto a el potencial químico en 4 milielectron, en 4 milielectron voltios para un potencial de puerta de 4 milivoltios. ¿Sí me explico? ok, sí, sí. Gracias. Esa es la razón. Sino que de pronto pensé que, o sea, vi como los parámetros, puede acercar un poco la gráfica a la izquierda, eso, sino que vi como esos parámetros, un poquito la de abajo, como esos parámetros los vi tan grandes, entonces, o sea, hasta 8, y comparados con el resto que también estaban como el orden del 1 al 10, entonces, pues, o sea, eran más o menos del mismo orden. En ese sentido, pues, pensé, bueno, ¿por qué no usar el formalismo completo? Pues en este caso, digamos que no serían exactamente condiciones de equilibrio, sino que cuasi equilibrio, ¿cierto? Sí, es un cuasi equilibrio, exactamente. Por eso se llama around zero bias, no zero bias, sino around zero bias. ¿Cierto? Ok, Entonces, ahora, ¿por qué, Jalil? Aquí simplemente esto es un resultado de para Joan la... Alexis, ujú. ¿cierto? Esto es un resultado de Joan Alexis, en donde sí, obviamente estos voltajes son relativamente grandes con respecto a la temperatura, ¿cierto? O sea, si usted compara, pues, E por V, lo compara con K sub BT. Para la temperatura esto es relativamente grande, entonces tiene razón, ¿cierto? Entonces, ahora, aquí simplemente nosotros estamos viendo, Jalil, que se puede realmente configurar, se puede configurar los espines en diferentes tipos de ordenamiento, cambiando voltajes, cambiando el voltaje en la unión y cambiando el voltaje de puerta, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, el análisis es alrededor de este punto de acá, Ok, para, vale. para zero bias, ¿cierto? Entonces, ante lo otro, si nosotros vamos a tirar el formalismo completo, Jalil, que es lo que yo le decía al profesor Oscar Casas el otro día, hay que utilizar la conductividad diferencial. Y con obviamente no esta densidad de estados, no tendría ningún sentido. Porque Ok, esta ok, densidad de estados solamente describe el problema alrededor de esas líneas. Por fuera de esas líneas ya no, ¿cierto? ok. No, o sea, la verdad, me parece que pues, el póster está
pues bastante interesante, digamos que, o sea, está cerrado en el sentido en el que pues tiene resultados y me parece que además de eso es un problema pues también bastante interesante porque digamos que abre como la puerta a que se le puedan agregar pues muchas cositas, ¿no? O sea, como por ejemplo, entonces vamos a ver qué pasa si no consideramos ya isotropía, sino que consideramos el tensor, o vamos a ver qué pasa si aumentamos las condiciones de no equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que me parece que está muy, muy bueno. Entonces, nada, pues ese es como mi comentario. Si podría de pronto agregar algo, creo que sería... mm, no, realmente no, o sea, me parece que está bien, o sea, me gustó. De pronto el Sí. comentario del cuasi equilibrio, pero pues creo que ya está implícito para la gente que entra al tipo de póster, entonces creo que no hay problema con eso. Bueno, muy bien. Juan David, una pregunta. Ya. En las últimas gráficas, ese log de T es log de transmisión, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. De Es que, pronto, bueno, no ok. está como explícito en ninguna parte, ¿no? ¿Qué es ese T mayúscula? Ah, bueno. Listo. Entonces, eso es un buen punto. Eso habría que comentarlo ahí. Porque acá la transmisión la tenemos de esta forma. Sí, sí. Entonces, de pronto, no sé, alguien lo puede confundir con temperatura o algo así. Pues, no sé, es un... No, totalmente, totalmente cierto. Sí. Porque obviamente esto es una inconsistencia notacional, ¿sí o no? Es que acá varias personas han hecho varias cosas, entonces digamos que hay que uniformizar un poquito la situación, ¿sí o no? Pero eso es un comentario muy bueno. Se puede cambiar la notación, ya sea en esta parte o se puede cambiar acá, pero me gustaría más cambiarla acá por lo que usted acaba de plantear, ¿cierto? Entonces, porque eso puede confundir con temperatura. Yo por eso siempre trabajo la transmisión de esa otra forma. Listo, profesor, muchas gracias. Una cosa muy importante, chicos, es el enfoque. Deben estar enfocados en el póster. Ustedes no hablen de otra cosa que no esté en el póster. Muy importante, foco en el póster desde el principio. Muy enfocados en el póster. Listo. Bueno, muy bien. Juan Camilo, ¿tiene alguna pregunta, comentario, Pues apreciación? pregunta, no, una apreciación es que es un excelente ejemplo de cómo se debe hacer para tener como referencia. Es lo único que se me ocurre decir, pues también había notado lo de la TED, tenía la duda y luego dije, no, pues la transmitancia, la transmisión, pero pues el profesor Oscar ya lo apuntó. No solamente sería eso, de que es un buen ejemplo de referencia para saber cómo hacerlo. Ok. Eh, mm, una cosa, obviamente, que es que yo he presentado muy poquitos póster, pues sobre todo pues para ya haber hecho dos postdoctorados, he presentado muy poquitos pósters. Entonces, mm, yo presenté uno en un evento en la Universidad de Chicago, un póster más como de Machine Learning, y presenté otros dos en la Universidad de Uppsala, ¿cierto? Ya después no, no se utiliza mucho que el postdoc y la persona que ya termina su doctorado presente póster. Entonces, las veces que lo presenté, no hice mucha referencia como a la bibliografía, ¿sí o no? Entonces, hoy tampoco. Ahorita me gustaría que el profesor Oscar como quisiera un comentario al respecto. Ahora, ¿qué es importante de acá? La bibliografía, la bibliografía es clave, ¿cierto? Entonces, en el siguiente sentido, bueno, primero que todo, esta gráfica de acá es una gráfica, obviamente, que ha sido generada por nosotros para otro póster, que les voy a mostrar ahora, ¿cierto? Entonces, no la cito de ninguna forma, es decir, porque además esta gráfica no está publicada y esta tampoco, esto apenas va a salir a publicación en el paper de estos chicos, ¿cierto?
Entonces la bibliografía se centra en lo primero. Acá en esta parte de la bibliografía hay un resumen supremamente expedito sobre qué se puede hacer con una unión molecular. ¿Qué cosas puede hacer? Uno puede hacer mecánica, puede hacer coherencia, spintrónica, óptica cuántica, etc. Segundo, en este paper del 2009, básicamente se discuten cuáles son cuáles son las consecuencias de estas antirresonancias y estas resonancias en diversos fenómenos, particularmente en la termoelectricidad, y hacen referencia obviamente a la capacidad que tiene un sistema para exhibir interferencia cuántica. Tercero, una de las cosas que obviamente estos jovencitos están buscando es poder determinar cuáles son las huellas en el transporte de un estado que en magnetismo conocemos como el estado frustrado, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros obviamente nos apoyamos poderosamente en la realización química de la primer molécula de estados de spin frustrados. Entonces, es frustración de spin en este trianión triradical del naftalin diamide molecular, ¿cierto? Es un triángulo de espines donde los químicos orgánicos, los que sintetizan las moléculas, han sido exitosos sintetizando. Cuarto, hay unos efectos que han sido estudiados por Marcussen, se llama Troels Marcussen, un profesor del Niels Bohr, donde efectivamente Troels Marcussen ha obtenido unos resultados muy interesantes en el aspecto y refiriéndose particularmente a cómo levantar interferencia cuántica, ¿cierto? Entonces, sí, como nosotros vemos que la interferencia cuántica aparentemente se puede comenzar a levantar este ancho de esta antirresonancia, observen que comienza a aumentar y la antirresonancia se comienza a reducir en varios órdenes de magnitud, ¿cierto? Potencialmente esa antirresonancia puede desaparecer con alguna configuración de spin. Entonces, eso sería un efecto adicional que nosotros le podemos agregar al planteamiento que hace el profesor Troels Marcussen, ¿cierto? Entonces, si nos basamos en que Troels Marcussen, obviamente, ya ha formulado el hecho de que la coherencia se puede levantar o destruir en un sistema de este tipo. Entonces, nosotros no comenzamos ahí desde cero, nos apoyamos en, obviamente, esa predicción de Marcussen. Y acá, en este último paper de Valkenier, entonces básicamente habla sobre qué tipo de configuraciones químicas exhiben coherencia cuántica. Estamos hablando de la conjugación cruzada en química orgánica. La conjugación cruzada es un tipo de estructura molecular orgánica que obviamente presenta o exhibe interferencia cuántica. Hay otro tipo de conjugación, que es la conjugación lineal y la conjugación rota. Típicamente la molécula que se utiliza para estos experimentos es la antraquinona. Bueno, muy bien. Otra cosa que acabo de ver en este paper es que acá se repitió la O en este póster. Permítanme, chicos, un segundo. Yo corrijo esa vuelta de una vez aquí en el póster. Bueno, a ver. ¿En qué parte es esos theoretical methods? Listo. Muy bien. Bueno, ¿y los otros compañeros tienen alguna observación sobre el póster, alguna pregunta que quisieran Yo, preguntar? por ejemplo, o sea, sería, no sé, como de pronto para realizar, sería chévere como coger y o sea, y coger las diferentes configuraciones de los spines y hacer como una especie de gráfica de la configuración de los spines, por ejemplo, en un plano tridimensional o de 2 dimensiones y ver el color, digamos, dependiendo de, por ejemplo, el ancho de banda de la resonancia, para así, digamos, poder determinar en qué regímenes o qué configuraciones del spin
o sea, la resonancia pues es mayor o menor. eh, y la posición de la resonancia también o algo así sería pues interesante, ¿no? Respecto al tercer paper que usted mencionó. Sí, porque por ejemplo acá, nosotros qué podríamos hacer, Jalil, podríamos ubicar por ejemplo acá este 2.2 por acá, ¿cierto? Por Exacto. acá y por acá, ¿sí o no? Entonces obviamente ahí es positivo, todas esas son positivas, o sea que estamos hablando de esta configuración ahí. Lo que pasa es que obviamente como esto es un póster, si esto fuera una presentación sería como más fácil hacer esa vuelta, porque hay más Claro, sí. espacio. Hay que coger como lo más relevante, sí. Pero, o sea, yo me imagino que, o sea, Acá. de eso, se puede sacar 30 millones de gráficas. No, 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 esto tiene el paper que estamos en un paper que yo nunca lo publiqué porque resulta que había ahí como un conflicto de análisis con esas transmisiones, ¿cierto? Entonces, pero ya ese conflicto se levantó porque un experimental nos aclaró la situación, ¿sí o no? Ok, Entonces, eh, entonces se creía que, bueno, se creía no. Hay una cosa importante que hay que mencionar sobre la transmisión, muy importante. La transmisión no se puede obtener en un experimento. Listo. La transmisión solo se puede obtener teóricamente, no se puede medir. ok. ¿Qué es lo que se mide? Se mide La la corriente. conductividad diferencial. No, Ok, tampoco. Y la corriente, o sea, se mide la derivada de la corriente con respecto al voltaje. Como lo tengo yo en uno de mis papers, ¿cierto? Que esto ya es un tratamiento puramente por fuera del equilibrio. Entonces, sí, como obviamente vamos a ver en Juan Camilo en unos meses, Juan Camilo nos va a mostrar unos estados particulares en la conductividad diferencial. No aparecen en la transmisión, no. O sea, la transmisión, obviamente, ustedes le pueden preguntar al profesor Oscar, que también tiene su experiencia con todo esto. Entonces, la transmisión aparece, a ver, la transmisión es una herramienta teórica que se puede calcular, por ejemplo, en estos programas de química cuántica, etcétera, etcétera. Para medir transmisión en un experimento es una característica de voltaje cero, ¿cierto? Entonces, para eso usted tendría que tener una forma de usted poder resolver la energía de los electrones y determinar cuántos electrones se transfieren a determinada energía cuando el voltaje es pequeño sobre la unión. Eso es prácticamente que imposible, ¿sí o no? Entonces, lo que nosotros estamos acá es que estamos resolviendo la estructura de la molécula a voltaje cero. Entonces, obviamente, eso es una vaina como un poquito inconvencional, más sin embargo, a nosotros los teóricos nos sirve como punto de partida para conocer la estructura, que es lo que nosotros hacemos dentro de este semillero. En este semillero nosotros estamos interesados, dentro de otras cosas, en correlacionar la estructura con la función. En un futuro, inclusive aquí en una unión molecular, podríamos colocar una molécula de ADN o una proteína. Y mediante las diferentes tendencias de I de B, o sea, de la conductividad diferencial, podríamos determinar algunas características estructurales de las proteínas que de otra forma son complicadas de determinar. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que obviamente este tipo de trabajo tiene un futuro supremamente interesante dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro semillero de físico-química teórica. ¿Cierto? Bueno, más impresiones. Antes de darle la palabra al profesor Oscar para que nos... Yo quiero preguntarle a Oscar dos cositas. Entonces, antes de eso, más impresiones, por favor, sobre el póster. Disculpe, es que en la transmisión usan esto, las funciones green. ¿No sería conveniente, pues, colocarlas en alguna parte del póster? O, por ejemplo, o sea, digamos, yo como estudiante preguntaría por esas funciones, porque no las conozco. Entonces, ajá. Sí, lo que pasa, esa es una buena pregunta de estudiante, ¿sí o no? Piensa en lo que dijo ahorita el profesor Oscar. Debe de haber una proporción entre ecuaciones y gráficas y todo en un póster.
Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar, Joan, es ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un póster. Y un póster tiene pocas ecuaciones, ¿cierto? Ahora, una persona que va a ver un póster y se interesa típicamente es una persona que de alguna forma conoce esto, ¿sí o no? Entonces, obviamente usted tiene la curiosidad, porque por ejemplo, yo todavía a usted no le he enseñado funciones de Green de este tipo, ¿cierto? Pues obviamente esta función de Green, por, digamos, mero hecho de la curiosidad, nosotros podríamos escribir algo así. Esa función de Green retardada para esa molécula, la inversa, es como algo así. Bueno, no ve para esa molécula, consideremos esta para esta molécula, simplemente dos niveles de energía, EA y EB. Cada nivel de energía está acoplado, por ejemplo, con este spin y con este spin y con este metal. Esto aquí es gamma AA, gamma BB, ¿cierto? Y aquí hay un acoplamiento entre estos dos, gamma minúscula AB. Esto es H barra omega menos EA sigma menos J por el valor esperado del spin A. JA, obviamente, ¿cierto? Entonces esto por sigma más I gamma AA sobre 2. Aquí es gamma AB, aquí es gamma AB. Y acá tenemos H barra omega menos EB sigma menos JB, valor esperado de SB, más I gamma BB sobre 2. Usted invierte esa matriz y obtiene la función de Green, ¿sí o no? Y recuerde que la función de Green avanzada es igual a la función de Green retardada, asterisco. Listo. Bueno. Ahora, esto en un póster, Joan, no va en un póster. ¿Sí me entiende? Esto en un póster no se pone. Entonces hay que aprender. Lo primero que tenemos que aprender es qué se pone en un póster, como decía el profesor Oscar. Creo que usted no había entrado todavía. El profesor Oscar hablaba sobre la proporcionalidad de las gráficas y de las ecuaciones y del texto en un póster. Entonces eso no se pone en el póster. ¿Sí me explico? Claro, pero entonces digamos, si alguien le preguntara a uno por esa función de Green, ¿qué responde uno? No la pongo por no cabía. No, usted simplemente le pregunta, si alguien le pregunta por una función de Green en un póster de esos, es que la persona es su primera sesión de póster. ¿Sí me entiende? Entonces usted simplemente le dice, no, simplemente la función de Green que yo utilizo acá es la función de Green correspondiente a esta molécula. ¿Sí o no? Eso es todo. Y obviamente por cuestión de espacio, si le siguen preguntando, yo digo, bueno, por cuestión de espacio, por si usted no se ha dado cuenta o no, todavía no se entera, entonces por cuestión de espacio, pues una función de Green no cabe en este póster, ¿cierto? No, y Entonces, además si hubiera el espacio, igual habrían otras cosas en vez de la función de Green. exactamente. Si hubiera el espacio, sería más importante poner lo que dijo Jalil. ¿Sí me entiendes, Joan? Claro, claro. Pero en una presentación, obviamente en una presentación la cosa cambia mucho, ¿cierto? Juan David, Dime, un, Camilo. un detalle pequeño en la sección de abajo de Model Coupling, a el hamiltoniano de interacción, a la sumatoria le falta el índice de Ah, suma sí, sobre sitios. exactamente. Tiene toda la razón. Pues sobre M. Bueno, espero yo corrijo esa vuelta de una vez. Gracias, Camilo. Ok, profe. Ah, por eso es que es importante hacer esto. Porque siempre hay una persona que se fija en algo que uno no se ha fijado. Para obviamente darle trámite a todo esto. Profesor Oscar, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera
es ¿cómo considera usted que debemos abordar el tema de bibliografía en la presentación de póster? Simplemente si se pregunta o se debe citar dentro del póster o cuál es su opinión particular según su experiencia. Esa es la primera. Y la segunda, eh, mm, quisiera preguntarle si usted ha trabajado, por ejemplo, antes con la transmisión en alguno de los proyectos. Sí, bueno, respecto a la primera, respecto a la bibliografía, pues no sé, yo lo que he visto es que por lo general se colocan dos o tres bibliografías, dos o tres referencias, una cosa muy pequeña, que pues al fin y al cabo nadie lee, ¿no? O sea, realmente Exacto. la bibliografía se pone como por formalismo, porque bueno, en todo trabajo académico hay que colocar bibliografía, pero pues realmente nadie al fin y al cabo lee eso. Entonces, pues yo tampoco le doy así mucha importancia. Y lo segundo, Juan David, sí, sí, yo calculaba transmitancia para calcular conductancia. Ok. Sí, entonces ahí relacionaba ambas cosas. Y como en qué contexto trabaja usted con transmisión? Por ejemplo, digamos, como yo calculaba, como yo trabajaba con matrices aleatorias, ahí nosotros los valores, los autovalores de las matrices son los valores de la transmisión, ¿cierto? Entonces, eh, eso se puede relacionar mediante la ecuación de Landauer con la conductancia. Entonces, calculábamos esos autovalores de la transmisión para calcular la conductancia. O sea, sí, o sea que usted calculaba el espectro como donde habían resonancia, ¿sí o no? Sí, sí. Ok, ya veo. Muy bien. Ok. Sí, Oscar, con respecto a la bibliografía, como esto es como una sopa acá entre magnetismo, transporte y óptica cuántica, ¿sí me entiende? Sí, claro, es que hay muchas cosas, ¿no? Y química también. Exactamente. Entonces, sí, o sea que obviamente uno trata de referenciar de alguna forma lo mínimo y lo más importante, ¿cierto? Ahí yo diría que lo más importante son el uno, el 2 y el 4, ¿cierto? En caso tal de que uno necesitara espacio, podría quitar el 3 y el 5 que son los más de química y que obviamente el autor principal, que es Luis Alejandro Sierra Osa, que es un estudiante de química de séptimo semestre, bastante bueno en su quehacer, ¿cierto? Y en su disciplina. Entonces, que él simplemente haga el comentario sobre esos papers que tienen que ver con química en particular. Porque obviamente como acá nos está mostrando la estructura química como tal, entonces pues podría como obviarse en esos papers. Más sin embargo, una persona le puede preguntar en algún momento, bueno, ¿y este triángulo de espines qué pitos toca, sí o no? Esa vaina que... Entonces, si es una cosa que se ha logrado realizar, no se ha logrado realizar, bueno, entonces, no, si esto está realizado, medido, caracterizado, etcétera, etcétera, por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, digamos, es importante, pero si uno necesita espacio, antes que quitar una ecuación, quite bibliografía. ¿Está de acuerdo, profesor? Sí, claro, claro. Claro, es que sí, la referencia la bibliografía son por allá dos o tres referencias al final que no importan mucho. Entonces, y como dice el profesor Oscar, eso no se lo lee nadie. Entonces, a no ser de que después, obviamente, después puede haber, se puede generar un interés particular, ¿sí o no? Claro, Y si entre esas, después hay una colaboración o alguien se interesa por el póster para generar un posible trabajo conjunto, ahí sí, digamos, preguntaría la bibliografía, pero pues de resto no. sí, es atípico, pues, ¿sí o no? Y obviamente también es importante por lo que decía Joan.
Le pueden decir a usted, venga, y la función de Green de este chisme. Bueno, no, la función de Green de eso, usted búsquela en tal referencia, que pues yo la calculé en mi tesis de maestría y pues no tengo ahí mi tesis de maestría, pues ni más faltaba que yo fuera a colocar en una vaina de estas algo tan intrascendental y tan irrelevante como mi tesis de maestría, ¿cierto? Entonces solamente por, uno simplemente dice, no, vea, voy a buscar en tal lado, en tal otro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, Johan? Porque los cálculos, vea, el cálculo para llegar a esta fórmula, si uno tuviera que explicarle a alguien cómo llegar a esta fórmula, se puede quedar ahí por ahí 2 años. ¿Sí me entiende? Claro, es más sencillo decirle que busque pues alguna referencia donde hayan llegado a eso. A usted le puede decir, ¿sabe qué? Coja oficio. No, mentiras tampoco. Pero, pero llegar a esta fórmula, llegar a esto es realmente complicado. No es simplemente complicado, es muy complicado. O sea, esto requiere una maquinaria de la teoría de campos. La teoría de campos es lo siguiente. Uno estudia mecánica cuántica convencional, que es para una sola partícula y no relativista. Después uno estudia mecánica cuántica relativista para una sola partícula. Después estudia mecánica cuántica para muchas partículas, que eso obviamente es lo convencional si uno quiere trabajar en la materia. Después de eso estudia teoría de campos, y la teoría de campos se puede clasificar en 3 grandes áreas según su relación con la definición termodinámica de temperatura. Se puede clasificar en teoría de campos a temperatura cero, teoría de campos a temperatura finita y teoría de campos por fuera del equilibrio, o sea, donde la temperatura no está bien definida. Esta es la última, teoría de campos por fuera del equilibrio, además aplicada a sistemas magnéticos, o sea, esto es toda una melodía, pues. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que uno hace? Reporta el resultado teórico y si alguien muestra un interés, obviamente, adicional y voraz por conocer el origen de esto, uno lo refiere a, a otra bibliografía, ¿cierto? Que típicamente no está en el póster, porque la bibliografía que está en el póster típicamente está relacionada con las gráficas del póster, más no con las ecuaciones, ¿sí o no? Ahora, todas las gráficas que hay en este póster han sido hechas por uno de los coautores, todas, ¿cierto? Eso es importante. Traten en la medida de lo posible de no copiar una gráfica en ningún lado. No la copien. Hagan las gráficas, acostúmbrense a eso, a hacer las gráficas, ¿cierto? Y este póster, así como nosotros lo tenemos, tampoco lo encuentran en ninguna parte del planeta. Esto nosotros lo modificamos, le hicimos cosas, ¿cierto? Entonces, esto es un póster hecho en látex, ¿cierto? Yo los voy a colocar a ustedes el semestre entrante. Esperemos que todos podamos hacer póster, ¿sí o no? Entonces, y que podamos hacerlo en látex, que quede bien estilizado, bien bonito, ¿cierto? Ya dentro de 8 días vamos a ver el póster de Joan Sebastián Sandoval. Entonces, que ya no va a ser universidad, en Universidad de Pamplona, nuestra querida alma mater, la Universidad de Pamplona. Esta plantilla está bonita. Sí, esa plantilla es chévere, porque es muy sencilla, ¿sí me entiende? Sí, sí. Súper sencilla, o sea, sin excentricidades, ¿sí o no? Entonces, y una cosa importante, Joan Sebastián, cuando uno expone la primera vez, uno quiere decir todo lo que sabe. Espere a que le pregunten y déle espacio a la audiencia que le pregunte. Entonces, sea sucinto, sea corto, resumido y que la audiencia le pregunte. Entonces, eso es lo mejor. Pues esperemos que no me ganen los nervios. Eso es lo que yo estoy pensando. No, pues si le dan los nervios no hay problema. El único problema es uno no querer equivocarse. Hay que equivocarse para uno llegar a algún lado.
¿Quién cuando era niño no se dio en la jeta jugando cuando era chiquito? Todos, todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, eso es una parte importante del crecimiento, de la formación, ¿sí o no? Entonces, y eso debe estar presente de alguna forma, pues, en esto. Venga, yo no he podido saber cómo quitar esta barra de acá. Gracias a Dios que yo no voy a exponer este póster, porque entonces si no, no se vería el título. Pues no he podido saber cómo quitar la barra. Qué Profe, vaina tan terrible. solo un comentario. El logo de la universidad debería arreglarse un poquito. Está un poco aplastado. Sí, nosotros hemos tratado de... Ah, yo pude. ¿Cómo? Yo pude. Pero lo tiene en EPS. No, no, no hay necesidad de cambiarlo en NPS. Es uno de los style. Uno, es que el style que usted me pasó, hay una parte donde ponen el logo y solo hay que quitarle el comando que le da la altura para que tenga solamente, para que él mismo se acomode. Ah, ya. Voy a intentar entonces. Gracias, Juan Camilo. Ok, perfecto. Entonces, sí, sería más bonito que ese logo. Está muy visajoso, ¿sí o no? Pero el problema no es la imagen, sino el comando. Sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, el que me mandó Jalil, es que yo estoy utilizando el que me mandó Jalil. Y Jalil, el logo que me mandó Jalil funciona bien en mis presentaciones. Entonces yo no sabía, no había notado que en el archivo estructura, otra vez en el archivo .sti, era que, es que había una elongación ahí. Muchas gracias, voy a revisar. Ok, profe. Listo, chicos. Entonces, Jalil, le voy a dar permiso para que comparta pantalla y entonces proceda Ok, ok. con lo que Eh, postre.